Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos con Pablo Careaga. Él es el enlace de la Riviera Maya, del Tren Maya. Gracias, Pablo, por habernos recibido aquí en Fonatur. No, hombre, a ti, con mucho gusto, Bertalicia. Gracias por el espacio. Platícanos, tú estás encargado de esa parte. Antes que entremos al tema del sargazo, principalmente nada más, platícame un poco el estatus en el que está la parte del Tren Maya, justamente en una de las partes como más atractivas o interesantes, que es la Riviera Maya. Bueno, yo no diría que es la más atractiva. Cada una tiene lo suyo. La península de Yucatán está llena de atractivos naturales, culturales. Ahorita en el tramo del Caribe estamos haciendo una serie de estudios de impacto ambiental, estudios geológicos, hidrológicos, de flora y fauna, para poder hacer más adelante la manifestación de impacto ambiental. Estamos preparando, a nivel realmente todo el proyecto, las consultas a pueblos originarios, ¿no? Para ya el año que entra poder empezar las obras. Y la parte del sargazo, de pronto la Riviera Maya tiene una gran complicación. En los últimos 2 años está enfrentando este problema. Es un asunto que si no necesariamente tiene que ver o se origina aquí en México, pues sí llega a las aguas del Caribe mexicano y pues les está tocando a toda la parte. ¿Cómo está el asunto? Definitivamente es un problema muy grave, muy grave. Yo no quiero sonar fatalista, pero en mi opinión muy personal es de las amenazas más fuertes que vive el Estado. Y me atrevería a decir que incluso el país, por lo que representa el Estado de Quintana Roo como fuente generadora de divisas para el país, ¿no? Sabemos que Quintana Roo pues es el principal destino de turistas, tanto nacionales como internacionales, y bueno, genera miles de millones de dólares al año, muchísimos empleos, directos, indirectos. Y el sargazo sí es un problema ambiental que tiene el potencial de acabar con el destino en muy pocos años. La gente va a visitar las playas existen gracias a los arrecifes de corales que tenemos. El sargazo puede matar al arrecife, al cubrirlo y al no permitir la entrada de luz, al cambiar el pH del agua. Arrasa es una plaga que normalmente en una cantidad normal es un ecosistema en sí mismo y cumple una función ambiental en todo el gran ecosistema. Pero ahorita con todos los problemas ambientales, cambio climático, contaminación de las aguas, pues ya se convirtió en una plaga y sí es muy delicado, ¿no? Si para regiones que viven del turismo, como es Quintana Roo, pues la llegada del sargazo, además del impacto económico, como consecuencia de ese impacto económico, podría haber una bola de problemas sociales, ¿no? Si así como estamos hoy en día, con una economía pues boyante, tenemos muchos problemas sociales, ¿no? En Quintana Roo tenemos problemas como suicidios, inseguridad, ¿no? Robos bastante fuertes. Pues imagínate si de repente la ocupación promedio baja de 85, que anda ahorita 85% de ocupación promedio anual, a menos, ¿no? Si bajáramos 10, 15 puntos, que sería trágico, imagínate más, pues bueno, se aumentaría el desempleo, por lo tanto problemas sociales y demás. Entonces, en mi opinión muy personal, es un tema muy delicado. El presidente lo reconoce como un primer problema delicado, ya creó un comité muy importante, intersecretarial, para darle respuesta pues lo más pronto posible. ¿Cuáles son las zonas exactamente que afecta el sargazo? ¿Toda la playa? ¿Toda la ribera? Sí, digamos, el problema lo puedes dividir en varias fases, ¿no? Antes de que llegue a la costa, ¿no? Y con costa me refiero a partir del arrecife, luego está la laguna arrecifal, que es el tramo entre el arrecife y la playa, y luego la playa, ¿no? Entre más alejado de la costa detengamos el sargazo, mejor. Ya que llega al arrecife y sobre todo ya que llega a la playa, ya es un problema mucho más complejo de resolver, ¿no? Cuando el sargazo se mezcla con la arena de la playa, aumenta muchísimo su peso, su volumen, y a la hora de llevártelo, pues también te estás llevando la playa, la arena, que es lo que viene a la gente, ¿no? Entonces estás erosionando la playa.
Conforme se va acumulando en la laguna arrecifal, va generando sombra, va cambiando el pH del agua, se va muriendo los pastos marinos, por ejemplo. Los pastos marinos son los que detienen la arena, ¿no? Si viene una ola, puede traer arena, y cuando regresa, si no estuviera el pasto marino, pues se va de regreso la arena, ¿no? Entonces el pasto es muy importante para detener la erosión. Si tú tapas ese pasto con sargazo, ya no llega la luz del sol, por lo tanto el sargazo se muere, como cualquier planta, si no le da la luz del sol. Perdón, el pasto, sí. Lo mismo pasa con el arrecife, ¿no? Si el arrecife está cubierto de sargazo, pues no le está llegando luz, y también el cambio del pH del agua y la composición del agua afecta muchísimo tanto a los corales como a la flora y fauna del arrecife, ¿no? Entonces la idea es detenerlo lo más lejos posible. Idealmente sería, pues, detenerlo en el origen, ¿no? Que al parecer, lo que han detectado los científicos, es cerca de Brasil, ¿no? En donde llega el río Amazonas, ¿no? En la desembocadura del río Amazonas, que pues ese río trae muchísimos nutrientes para el sargazo, por así llamarle, ¿no? Todas las industrias ganaderas, las granjas de vacas, de puercos y demás, pues desechan mucho de eso al río, que acaba llegando al mar. A eso súmale los fertilizantes que le ponen a, pues, las diferentes industrias agropecuarias. Todo eso llega al mar, y pues el sargazo se encuentra con un buffet, ¿no? Todo incluido de comida. Y la corriente viene para arriba, ¿no? Entonces empieza a subir por toda la costa del Atlántico, del lado americano, y va nutriéndose. De lo mismo, ¿no? De lo mismo, sí, porque también no nada más está ahí el problema, ¿no? O sea, en todos los países pues desechamos, ¿no? Nosotros también, en Quintana Roo, desafortunadamente, pues también mucho de eso se va al mar, y me decían que cada 18 días se duplica el tamaño de la masa, ¿no? Entonces, pues ya que llegó aquí a Quintana Roo, ya es gigante el problema. Pero el sargazo, ¿qué es eso? O sea, ¿es una planta, que siempre estuvo y que con todo esto, con todos estos nutrientes comenzó a crecer, o qué pasó ahí? Mira, el sargazo, existe un lugar en frente de Florida, más o menos por donde está el Triángulo de las Bermudas, que se le llama incluso el mar de los sargazos, y ha existido siempre, ¿no? Y como te decía, es un ecosistema en sí mismo, es como un bosque flotante, ¿no? Y ahí viven una bola de pececitos y organismos, ¿no? Me dicen que muchos juveniles de peces ahí se protegen de depredadores y demás, ¿no? Y ese siempre ha estado ahí, ¿no? Incluso me comentaban que cuando Cristóbal Colón vino para acá, lo escribieron, ¿no? Estamos llegando a un lugar donde está lleno de algas, incluso los barcos se atoran y demás, ¿no? Por alguna razón que por lo menos yo desconozco, ese mar de los sargazos de alguna forma llegó cerca de Brasil, y se creó un nuevo como mar más pequeño de los sargazos, ¿no? Ahí las corrientes habían mantenido siempre al sargazo en el mar de los sargazos, que está por el Triángulo de las Bermudas, y yo no sé si cambió las corrientes por el tema del cambio climático, o si algún barco sin querer llevó sargazos para allá. Tengo entendido que no se sabe del todo bien, pero ahora ya tenemos un nuevo mar de los sargazos en Brasil, ¿no? Y de ahí empieza a subir hacia acá. Es una alga pelágica que debe de estar en el mar, ¿no? Ya que llega a la tierra, como te decía, es un problemón, porque luego lo recoges de la playa y ¿dónde lo pones? ¿No? Es mucho sargazo. Normalmente ese sargazo muere en el mar, se va al fondo del mar y forma parte de ese equilibrio natural, ¿no? Ya teniéndolo en la costa ya es un problema. ¿Y hace cuánto tiempo empezaron a detectar ese pequeño mar de sargazos, o diferente, en el Brasil? Mira, sé que la primera arribazón masiva de sargazo que se registró fue alrededor del 2015, y ya de ahí se empezó a medir, ¿no? Con tecnología satelital. 2016 y 2017 no fue tan masivo. 2018 fue gigante, el año pasado otra vez. Y 2019 pinta muy serio. Ahorita estamos en febrero, ya empieza a llegar algo de sargazo.
Estamos todavía creo que muy a tiempo de implementar medidas, ¿no?, de protección y sobre todo pues en el mediano largo plazo atender las causas, ¿no? Es un problema regional, no nada más de México, donde los países que estamos en la cuenca del Atlántico nos tenemos que poner de acuerdo y atender el problema de raíz, ¿no? El tema del cambio climático y el calentamiento global pues no se va a ir a ningún lado, ¿no? Se espera que el mar se va a seguir calentando, el sargazo busca el calorcito, ¿no? Por eso es preocupante que ahorita que seguimos en invierno, al final del invierno, en febrero, pues ya esté llegando sargazo. Normalmente era un tema en verano, cuando hace más calorcito, ¿no? Y ahorita pues se puede ampliar la temporada de sargazo muchos meses más. Hablando de esos nutrientes y toda la Riviera Maya y también Yucatán, hay mucho desecho, por ejemplo, de los cerdos, hay desechos de todos los hoteles, no hay plantas de tratamiento de tercera generación en muchas partes, ni siquiera los hoteles, pues en muchos años se les ha obligado a hacerlo, ¿no? No tienen estas plantas terciarias. ¿Cómo afecta eso? No, pues totalmente. O sea, el sargazo me explicaban también los científicos, que es un alga que evolucionó al encontrarse en un mar que no tiene tantos nutrientes, evolucionó de tal manera que cualquier cosa que parezca nutriente que pase cerca de él lo agarra, ¿no? Entonces, incluso va cambiando su composición química dependiendo de por dónde pasó. Por ejemplo, si pasa cerca de un derrame petrolero, pues agarra ciertos materiales y su composición química va a ser diferente a una mancha de sargazo que no pasó por ahí. A veces encuentras metales pesados, a veces no, y así diferentes sustancias. Todo lo que sea materia orgánica es alimento para el sargazo, ¿no? Fertilizantes, desechos de granjas, desechos humanos. Entonces, si no se le da un apropiado manejo a los residuos de cualquier actividad, sea turística, sea agropecuaria, sea residencial, ¿no? Pues y esos nutrientes los mandamos al mar, pues el sargazo feliz va a seguir comiendo y va a seguir creciendo. Y ahí se está considerando una política diferente hacia todos los empresarios, todos los grandes consorcios hoteleros que bueno, se llevan mucho y dejan poco en la ribera y que finalmente no tienen estas plantas terciarias de tratamiento. No. Pues mira, las leyes existen. El problema de México no es la ausencia de leyes. El problema es que se apliquen, ¿no? Y que se sancione a quien no está siguiendo la norma. Nosotros vemos lugares como Playa del Carmen, por ejemplo, ¿no? Que está pues, sobre la cantidad de turistas que llegan en temporada alta es mayor a la capacidad que tiene el municipio de manejar todos esos residuos. Tú vas a ciertas partes de Playa del Carmen en temporada alta y huele a aguas negras. Huele a caño. Yo desde hace 10 años que no hay forma humana que me meta a nadar al mar en Playa del Carmen cerca del muelle, por ejemplo, ¿no? Se han detectado en el agua todo tipo de bacterias, ¿no? Coleiformes y demás. Sí, no, terrible. Tulum, por ejemplo, que se hace llamar un destino eco-chic, ¿no? Pues son pocos los hoteles que realmente le dan un muy buen manejo a sus residuos, ¿no? Entonces sí es necesario que nuestros destinos y en toda la cuenca, no nada más en México y en los demás países también, se invierta en infraestructura, que es una de las cosas que queremos hacer en Fonatur y en el Tren Maya, invertir en infraestructura para que estos destinos tengan la capacidad de recibir al número de turistas que ya están llegando y los que van a seguir llegando, porque pues la idea es que los destinos van a ir creciendo, si el sargazo nos lo permite, y estar preparados para poder recibir a tanta gente y darle un buen manejo a sus residuos. Pero en ese caso, infraestructura de plantas terciarias, infraestructura de más hoteles, infraestructura... Drenaje, no. Yo parto de la base que el crecimiento viene con o sin, en este caso Tren Maya, con o sin Fonatur, ¿no? La población mundial sigue creciendo y la gente pues, quiere vacacionar, ¿no? Uh-huh. Entonces, no se trata de detener el crecimiento, porque eso sería utópico, ¿no? Se trata de más bien prepararnos para recibir ese crecimiento, ese desarrollo, ¿no? Y estamos, nuestra
infraestructura de servicios de drenaje, de plantas de tratamiento de agua, incluso de manejo de residuos sólidos, ¿no? Basureros, tiraderos, es insuficiente. Hay que mejorarla tanto en cantidad como en calidad. Hace poquito me mandaron un video de Playa del Carmen de cómo está el lugar donde se decidió disponer del sargazo. Y bueno, es un asco, ¿no? No está preparado, no le pusieron una geomembrana. Como sabes, probablemente el suelo de Quintana Roo es un suelo kárstico, muy poroso, ¿no? Tú tiras una gota de agua, llega a los ríos subterráneos y llega al mar, ¿no? Entonces, si tú pones un alga que no es de ahí, la pones así simplemente en la tierra, pues después llueve y eso se va filtrando. Todos esos lixiviados que llegan al subsuelo, al acuífero, y regresan al mar. Entonces retiraron el sargazo se filtró y los lixiviados se fueron al mar. Se está filtrando. O sea, si tú vas mañana a checar, vas a ver un tiradero lleno de sargazo que huele espantoso y que está pues goteando, de hecho hay una como lagunita ahí de lixiviados. Contaminando, y ya hay una asociación que está tomando medidas tanto ahí como en el agua cercana, en cenotes cercanos, de cómo está la calidad del agua en estos momentos. Y además es otro problema, porque llega, digamos que pues el mismo sargazo acaba regresando al mar y ese es más alimento para el nuevo sargazo, ¿no? Entonces sí es importantísimo, si lo vamos a traer a la tierra, que repito, el sargazo no debe de estar en la tierra, ¿no? Si lo vamos a traer a tierra, porque no nos queda de otra, sí diseñar y construir lugares apropiados de disposición, donde sean totalmente impermeables, que no baje el sargazo, que se controle el tema de los lixiviados, que el sargazo no baje al acuífero, y ya después ver cómo lo aprovechamos, ¿no? Ahorita hay muchísimos proyectos de que si se hacen hongos comestibles, que si se hacen materiales de construcción, que se hacen muchas otras cosas. Yo en lo personal todavía no veo ningún proyecto productivo económicamente viable que los ingresos de ese proyecto generen suficiente para cubrir los costos de salir por el sargazo, recogerlo en alta mar, traerlo de regreso. Eso sería lo ideal. O sea, si de repente alguna industria viera un potencial de negocio lo suficientemente atractivo para cubrir todos esos gastos de recolección, transportación, disposición y aprovechamiento, padrísimo, pues es un recurso que nos manda el mar. Hasta el momento yo no he visto ninguno. Es que entonces no hay una rentabilidad en retirar el sargazo, entonces no hay una actividad productiva que pueda ser lo suficientemente rentable, porque hay muchas propuestas. Rentable y escalable, ¿no? Por ejemplo, el otro día un grupo de estudiantes diseñó una especie como de adobe para construir casas, ¿no? Y bueno, está súper bien, porque si eres una comunidad de pescadores, que en Siancán, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, el sargazo, el mar te trae sargazo, ¿no? Haces tus adobes y construyes tu casa. Pero ¿cómo escalas eso a toda la costa, ¿no? Donde en lugares donde no hay pescadores y tienes que contratar tal vez un camión y recoger y demás. Es un tema también de escalabilidad, no solamente de rentabilidad. Tal vez en un nivel muy micro y muy local puede llegar a ser rentable, pero pues es un problema que afecta cientos de kilómetros, ¿no? O miles de kilómetros. ¿Qué tanto la comunidad científica podría aportar alguna solución? Importantísimo. Ahorita el trabajo de los científicos en el último año o incluso años, pues ha sido crucial para entender mejor la problemática, entender los riesgos y los posibles impactos. Pero ahorita yo creo, y lo decía el otro día en el comité intersecretarial, el énfasis debe de estar en la ejecución. No se debe de abandonar la investigación, sin duda, hay mucho más que debemos de conocer, pero ahorita la emergencia es detenerlo. ¿Cómo? Hay muchas opciones, pero lo importante ahorita es ejecutar con la información que tengamos. Yo siempre he dicho que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Tal vez no tenemos toda la información perfecta para entenderlo suficientemente bien,
pero tenemos algo, ¿no? Y tenemos ciertos recursos hay tecnologías para irlo monitoreando, ¿no? Dónde viene el sargazo con satélites, con drones, con antenas de radio y otras tecnologías. Entonces podemos ir midiendo por dónde viene, de qué tamaño es la mancha, y eso nos ayuda a mandar barcos o lo que sea y ahí detener, ¿no? Y como te decía, ya que llega a la costa ya es mucho más difícil, ¿no? Entonces sí, ahorita mi recomendación es énfasis en la ejecución, sin dejar al lado la investigación, ¿no? Y el atender el problema de origen. Por ejemplo, México debe de tomar la iniciativa a nivel regional, ¿no? y llevar la batuta en el combate al sargazo. Pero eso vamos a ver los resultados en un mediano, largo plazo. Pon de acuerdo a tantos países a que dejen de llevar a cabo sus actividades productivas como las han venido llevando a cabo, pues eso toma tiempo, ¿no? Pero lo que sí podríamos ya ejecutar ya es empezar a mandar pues barcos a mar abierto y ahí detenerlo, ¿no? Y ya que lo detienes, ya que lo tienes arriba de un barco, pues ya decides qué haces con ese sargazo, ¿no? Si lo traes a tierra y dispones de él adecuadamente. O ahí mismo en el barco podría haber una fabriquita de algo, ¿no? Exactamente, hay gente que ha planteado la idea de biorefinerías flotantes, ¿no? Otras personas hablan de pirólisis, ¿no? De quemarlo bajo esta técnica que se llama pirólisis, que no genera emisiones de carbono. Hay otras personas que han hablado de hundirlo, ¿no? En aguas internacionales a 4,000 metros de profundidad. ¿Eso es posible? Híjole, ahí sí la ciencia es la que tiene que respaldar. Yo no soy científico, ni mucho menos. Mi sentido común, mi lógica es que pues normalmente el sargazo acaba en el fondo del mar, ¿no? Ahí es su lugar y se convierte en lodos marinos o cuando algo muere, así. ya baja. Cuando muere ya baja. Las corrientes hacen que el sargazo pues vaya yendo hacia el norte, ¿no? Entonces, cuando llega a lugares más fríos, pues se muere y supongo que se hunde, ¿no? Alguna vez lo platiqué con algunos científicos, me dijeron que eso es muy peligroso, ¿no? Que porque puedes también cambiar el pH del fondo del mar y ahí es todo otro ecosistema, ¿no? Viven otro tipo de peces, otro tipo de animales, se tendría que hacer estudios, pero bueno, lo único que no podemos hacer es no hacer nada, ¿no? Y hasta ahorita, ¿cuál es el sentir de la comunidad turística, los empresarios, todos? O sea, ¿hacia dónde van o hacia qué están esperando? O más bien ustedes, ¿hacia dónde están empujando? Pues definitivamente el sentir de la comunidad empresarial están muy preocupados por el impacto económico que puede tener esto. Una baja pequeña en el promedio de ocupación hotelera puede tener impactos muy fuertes en la economía de la región y obviamente en los ingresos de los empresarios, ¿no? Entonces ellos están preocupados, están cada quien ayudando desde su trinchera, ¿no? Muchos hoteles que tienen sobre todo los recursos pues mantienen limpias sus playas, pero después, ¿qué haces con todo ese sargazo, ¿no? Y han acabado en este tipo de lugares. Sí hay una sensación y hay que reconocerlo, de que el gobierno o los gobiernos, tanto federal, estatal y municipal, pues no han logrado resolver el problema, ¿no? El año pasado, pues ya el gobierno saliente realmente no le puso mucha atención al tema. Hubo mala coordinación, yo creo, entre gobiernos municipales y el estatal. Entonces, la realidad es que sin querer echarle la culpa a nadie, es que no lo hemos resuelto, ¿no? Hemos fallado como gobierno en resolver el problema, ya están los resultados, ¿no? Ahorita lo que estamos tratando de hacer en esta nueva administración, ya a nivel federal, es coordinarnos con el Consejo Técnico Asesor Estatal del gobernador de Quintana Roo, para ponerle prioridad número 1 por parte del gobierno federal y empezar a implementar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Los que proponen, o en este caso la comunidad científica que ha propuesto lo de los hongos comestibles y la gente del CICI y demás, ¿consideran también que no es rentable? O sea, ¿se dan cuenta que necesitan una estrategia más agresiva, más allá, que les permita que la actividad que se decida, lo que se decida hacer con el sargazo sea para todo? O sea, ¿están conscientes de eso? ¿O dicen, bueno, es que vamos a hacer hongos o vamos a ocuparlo para casas? Yo creo que sigue a ese nivel de idea. No creo que el modelo de negocio esté totalmente afinado. Yo creo que sus números, ¿no? A la hora de elaborar sus costos, pues no
Ya que tienen el sargazo ahí, pues bueno, ¿qué hacemos con ese sargazo? Y probablemente le encuentran un uso. Pero esa no es la parte cara. El problema es detenerlo. A ver, o sea, sabes, digo, y desconozco, estoy ahorita hablando un poquito al aire, cuánto costará mandar un barco a alta mar y recogerlo ahí, cuánto cuesta recogerlo en la laguna arrecifal, cuánto cuesta recogerlo en la costa, transportarlo de ahí a donde vais a tener la fábrica de los hongos o de lo que sea. Si estás en un lugar como Playa del Carmen o como Cancún, en una zona pues bien conectada y demás, ok, pues tal vez ahí la vas a tener más práctica. Pero a ver, vete a recoger al centro de Siancán, ¿no? Donde no hay carreteras, donde está donde está muy preservada la naturaleza ahí, pero nadie le van a salir los números para mandar un barco hasta allá y luego no hay carreteras. Esa parte logística es la que yo no termino de ver muy clara de cómo costearlo, ¿no? Y escalarlo a toda la costa. Ya. Por último, algo más que me quieras decir, como cuál es también como esa preocupación, me lo decías al principio de la entrevista, si no lo resolvemos, muchos científicos han dicho que bueno, Cancún se acabaría, la Riviera Maya se acabaría, eso es un escenario catastrófico, pero podría ser cierto, ¿no? Podría ser cierto, yo soy optimista. Alguna vez alguien que respeto mucho me dijo que los problemas se inventaron para resolverlos. Y un problema que no tiene solución, pues no es un problema, ¿no? Es un hecho y hay que aceptarlo. Y yo creo que lo podemos resolver. Hemos resuelto problemas más complejos en el pasado. Hemos sacado especies que pensábamos que ya se iban a extinguir. Las hemos sacado de la lista de especies en peligro de extinción. Entonces yo creo que sí lo podemos resolver. Creo que se requiere liderazgo, se requiere colaboración, se requieren recursos, obviamente. Se requiere ir a la fuente del problema. Entonces soy optimista en ese sentido. Veo un nuevo gobierno federal muchísimo más comprometido. Tengo el honor de formar parte del Comité Intersecretarial de Atención al Sargazo, que está integrado pues, por diferentes secretarías, ¿no? Semarnat lo lidera, está Secretaría de Marina, está COFEPRIS, está Sectur, estamos nosotros como Fonatur, está CONAVIO, está CONAMP, o sea, sí están, de hecho tenemos reunión este viernes en Semarnat, sí estamos articulándonos ahí lo más rápido posible. Fonatur tiene una propuesta interesante, ¿no? Que creemos que podríamos, tal vez no sea la ideal, tal vez no sea perfecta, pero podemos ejecutar en marzo prácticamente, ¿no? Es trabajar con una empresa que se dedica a las maniobras marítimas, un consorcio mexicano-holandés muy grande y que tiene la capacidad de no solamente recolectar el sargazo en alta mar, sino de mantener también las playas de Quintana Roo sin erosión, ¿no? Es un programa de recuperación de playas erosionadas libres de sargazo. Tienen un modelo financiero muy interesante, ¿no? Que no necesariamente le va a costar al gobierno mexicano, se puede apoyar con una especie de impuesto especial, muy módico en mi opinión. Y pues bueno, en lo que tengamos una mejor solución, de lo que yo he visto es lo que más me ha gustado. Sí, tal vez no es perfecta, pero como decía hace ratito, lo perfecto es enemigo de lo bueno, es lo que hay. No podemos darnos el lujo de que tengamos un año más como el pasado, porque sí sería grave, ¿no? Y yo soy optimista, o sea, yo sí creo que lo podemos resolver. Y en esta parte que mencionas, y también lo mencionaste durante la entrevista, la parte rentable, hay una derrama económica muy grande para los empresarios, para los hoteleros, para todos aquellos que les han dado la concesión, incluso se han comido parte de las playas, se han comido parte de las reservas de las tortugas, bueno, han hecho lo que han querido en toda la Riviera Maya. ¿Estos empresarios no podrían también pagar? ¿No podrían estar también dispuestos en esta parte? O sea, porque son muchas las ganancias, ¿no? Claro. Bueno, hasta ahorita ellos han pagado, ¿no? Y a mí también no me gusta generalizar. Hay empresarios y cadenas muy depredadoras y hay otros empresarios que su compromiso con el destino ha sido total y han hecho cosas muy, muy buenas, ¿no? Pero no todas.
No, no todas, no, pues las cosas no son blanco y negro, ¿no? Hay todo tipo de gente, todo tipo de empresas, todo tipo de gobiernos, hay una variedad ahí. Hasta ahorita han sido pues, muchos los mismos hoteles que están en la costa que pues ellos con sus recursos se han dedicado a recoger el sargazo. Hay unos hoteles que tienen más recursos para incluso separar la arena del sargazo. Ha habido colaboración con el gobierno. El año pasado pues llegaron recursos del gobierno que se utilizaron para limpieza de playa. Fonatur en su momento también contribuyó con personal en la zona de Cancún. Pero no ha funcionado, o sea, Sigue, no estamos atendiendo el problema de raíz y tampoco en alta mar, que es donde lo que debemos de hacer. El objetivo es que no llegue a la playa, ¿no? Y eso sí es mucho más difícil, ¿no? Porque requieres barcos muy grandes, tanto para contener el sargazo, o sea, mantenerlo arriba del barco, y luego barcos más chiquitos que vayan, lo recojan, con redes lo detengan, lo pasen al barco más grande. No cualquier empresa tiene la capacidad y el número de barcos para proteger toda una costa como la de Quintana Roo, ¿no? Tal vez la Secretaría de Marina o no sé si hay algún contratista grande de estos de Pemex que detienen derrames petroleros y demás, ¿no? Pero ahí es donde está donde hay que poner el foco de atención. Se requieren recursos. Un hotelero pues no se dedica a eso, ¿no? ¿Podrán aportar dinero? Seguramente sí. Son las cosas que hay ahorita que platicar. También hay un poco de desconfianza a veces del sector empresarial del uso que se le da a los recursos. Claro. Hay que hacerlo siempre de forma totalmente transparente. Claro, porque si ustedes dicen, bueno, denos dinero y de pronto resulta que el sargazo sigue llegando, ¿no? Porque no se hizo nada como en otros años. Claro. En otros en ese sentido habría que ser un fideicomiso, ¿no? En mi opinión, con absoluta transparencia, donde los recursos que lleguen, sean del Estado, sean de un impuesto al turista, sean contribuciones de los empresarios, que entren en ese fideicomiso con absoluta transparencia, que se vea de dónde vino el dinero, quién lo puso, cuánto puso y en qué se gastó, para que no... Sí hubo un poco de falta de transparencia el año pasado. Eso tiene a los empresarios un poquito sacados de onda, pero bueno, o sea, cada año lo vamos a ir haciendo mejor, porque pues sí es un problema que no creo que se vaya tan pronto. Vamos a tener que adaptarnos. Pues tú sabes, todo este tema de cambio climático, de lo que se está hablando a nivel mundial, es de la adaptación al cambio climático. No lo vamos a resolver. No se puede quitar. No se puede quitar, pero sí nos podemos adaptar, sí podemos hacer que nuestras ciudades, nuestros destinos sean resilientes a la situación, ¿no? Que nos adaptemos. Se frene un poco, ¿no? Pues eso es lo ideal, o sea, es lo que se está trabajando a nivel mundial, de disminuir las emisiones de carbono a la atmósfera, reforestar para capturar mucho más carbono, proteger arrecifes que también capturan muchísimo carbono. Pero sobre todo adaptarnos, ¿no? Porque esto va a seguir todavía un buen rato. ¿Qué sigue en esta parte del comité intersecretarial que tienen una reunión el viernes y cuáles son ya los pasos? Bueno, la reunión pasada hicimos un mapeo de todas las acciones que hay que hacer en los diferentes puntos que te comenté, y ahorita lo que empezamos a hacer fue analizar cada una de las dependencias, qué es lo que va a poder hacer, qué recursos pueden aportar, y estamos armando una estrategia emergente para la situación ya inmediata y lo mismo para mediano y largo plazo, ¿no? Todavía no está terminada, ya va por muy buen camino. Yo espero el viernes tengamos avances importantes. Yo voy a seguir empujando esta acción de ya sea contratar o utilizar los recursos de alguna organización ya existente, sea nacional, extranjera, gubernamental, privada, lo que sea, pero ejecutar. Esa es la recomendación de Fonatur. La ciencia es importante que dé su opinión, ¿no? Y la coordinación entre las diferentes entidades del Estado. Pues muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti y a tus órdenes. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital.